Que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en esta tarde tan preciosa con ustedes. Como bien saben, estamos restringidos de alguna manera, mas no de esta. Podemos transmitir, gracias a Dios, estamos transmitiendo desde lo que ahora se ha convertido en casa del Señor. Entonces vamos a orar para poder iniciar en esta tarde tan preciosa, un culto precioso para jóvenes. Así es que desde ya dispón tu corazón, dispón tu mente, tus pensamientos para que la gracia del Señor nos pueda visitar en esta tarde preciosa. Teníamos ya algún tiempo de no hacer ningún culto, pero de alguna manera el Señor ya permitió que los hagamos. Entonces este es nuestro primer culto para jóvenes virtual y de la misma manera los vamos a estar realizando todos los días sábados a las 5 de la tarde. Así es que sé tú bienvenido a la casa del Señor. Vamos a orar para bendecir esta tarde preciosa. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu bondad, tu gracia, tu favor y tus misericordias, Padre. Te rogamos que quites toda carga, todo estorbo, todo tropiezo, Señor, todo aquello que impida, Señor, que tu palabra sea manifiesta, Padre. Ponemos todos los instrumentos, Señor, que utilizamos para transmitir, Señor, en tus manos, rogando, Señor, que quites, Señor, todo tropiezo, todo estorbo, sea literal o mental, Padre, o espiritual. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice desde ya a todos los jóvenes, Señor, que están escuchando este tema, esta predicación, Señor. Te rogamos que desde ya esta palabra sea de mucha bendición, Señor, para tus hijos, Padre. Gracias, mi amado Dios. Ruego que venga tu revelación. Ruego, Padre Celestial, que tú nos reveles tu palabra, Señor. Que venga tu palabra, Señor, como martillo para desmenuzar, Señor, todo aquello que es obra de la carne, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y desde ya declaramos que toda la gloria, que toda la honra y todo el honor son para ti, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les quiero comentar que en esta tarde preciosa me acompañan algunos jóvenes que son los que me ayudan en este montaje, ¿verdad? En este poder transmitir. Así es que yo le agradezco al Señor nuestro Dios la oportunidad que nos da de tener jóvenes. Y yo te invito a ti, de alguna manera, a todos los que viven acá en Ocosingo, que te puedas acercar a nuestra congregación y que puedas pues formar parte de este equipo que el Señor permite que sean capacitados como siervos, ahí sí que en las áreas donde el Señor les permite estar a cada uno. Así es que bendecimos a todos los jóvenes de acá de Ocosingo, bendecimos a aquellos que nos están escuchando por la radio, por Queleo 104.1, les bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento por Facebook y por YouTube. Así es que les bendecimos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos a ustedes a Iglesia de Cristo Ebenecer Ocosingo. Quiero hablar ahora un tema que lo abordé hace algún tiempo, lo iniciamos a platicar ahí con los jóvenes y hoy quiero continuar con la temática sabiendo definitivamente que hay una necesidad entre todos los jóvenes, que hay estorbos que lamentablemente les afectan. Uno de ellos, que como le he puesto por título al tema, las tribus, en este tiempo en el que estamos viviendo, muchos jóvenes son atraídos por las diferentes modas, por las diferentes tendencias, y nosotros necesitamos, a la luz de la palabra, que el Señor nos revele de qué manera nosotros podemos estar agradando al Señor, porque al final el Señor busca a los jóvenes, porque de alguna manera ellos tienen esa parte vital que al unirlo con los ancianos se hacen un complemento. Entonces el joven tiene una virtud, tiene una gracia, tiene una gloria que Dios le ha dado y son sus fuerzas. Entonces, al utilizar bien la fuerza, el Señor te va a bendecir. Bienaventurado el hombre, ¿verdad?, que no se sentó en silla de escarnecedores, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor también, acuérdate
de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, el mejor tiempo para buscar al Señor es cuando tú estás en este tiempo tan precioso de la juventud. Entonces, quiero hablarte de las tribus. Te pongo una foto en este momento donde desde la antigüedad el hombre se juntaba en grupos para poder obtener el alimento, para poder cultivar la tierra, para poder trabajar, para que de alguna manera hubiera un vínculo, ¿verdad? Habían vínculos que los unían, como en este caso el vínculo de la casa con Z, ¿verdad? La caza. La palabra tribu en un diccionario secular lo que significa es agrupación o asociación social y política propia de pueblos primitivos e integrada por un conjunto de personas que comparten un origen, una lengua, unas costumbres y unas creencias, y que obedecen a un mismo jefe. O sea, las tribus estaban regidas por 4 cosas que vemos acá, ¿verdad? Por la misma lengua, las mismas costumbres, las mismas creencias y el mismo jefe. Entonces, esto era en la antigüedad. Cuando se ve esta definición, es en la antigüedad. Ahora, te muestro una foto de algunas etnias, ¿verdad? De algunas tribus del sur, de cómo ellos se vestían, cómo se vestían de la misma manera, cómo utilizaban incluso las mismas armas de caza, los mismos implementos. Ellos tienen acá, están vestidos con una especie de pieles y gorros. Acá te pongo otra imagen. De cómo hay diferentes vestuarios y atuendos que utilizaban. Ustedes pueden ver en la parte inferior de su pantalla a un personaje que incluso tiene una especie de aro en su oído. Entonces, cuando vemos este tipo de costumbres, este tipo de atuendos que utilizaban en las tribus y que ahora se han traído, ¿verdad?, a la actualidad, donde los jóvenes utilizan casi atuendos muy similares, usan adornos en sus oídos muy similares a esto, y tenemos que ver si realmente esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Acá vemos, esto es una situación que se da en África. Aquí vemos una tribu haciendo una especie de ritual, ¿verdad? Un ritual. Ellos están ahí haciendo lo que ellos hacen por costumbre, ¿verdad? Son danzas, son rituales que hacen para celebrar la caza, la comida, para celebrar un tiempo específico. Entonces, veamos lo que dice la Biblia con respecto a las tribus. La palabra tribu viene de una palabra griega que es phulé, y esa palabra griega lo que significa es retoño, también significa raza, también significa clan, también significa linaje, pero también es tribu, como lo habíamos visto al principio, ¿verdad? ¿Qué es una tribu? Es un retoño, es una raza, es un clan, es un linaje, ¿verdad? Es decir, se convierte como en una familia. Todas las tribus se van a convertir como en una familia. Por eso, miren, esto de alguna manera, visto desde el lado positivo, es una gran bendición, pero cuando se ve desde el lado negativo, los jóvenes comienzan a imitar cosas, a hacer cosas que los vinculan, ¿verdad?, a diferentes tipos de jóvenes, y al final llegan a ser como una familia, pero en cosas que no son buenas delante de Dios. En Génesis capítulo 49, versículo 28, dice la palabra del Señor: todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Es decir, vino Jacob y bendijo a sus 12 hijos, ¿verdad? Bendijo a sus 12 hijos, y de ahí provienen las 12 tribus de Israel. De ahí proviene el pueblo de Israel. Es decir, estaba dividido en 12 tribus. En Números 13, del 4 al 15, vemos los nombres de todas las tribus. Estaba la tribu de Rubén, de Simeón, de Judá, de Isaacar, de Efraín, de Benjamín, de Zabulón, de Manasés, de Dan, de Aser, de Neftalí y de Gad. Es decir, todas estas conforman el pueblo de Israel, estas 12 tribus. Entonces, estas 12 tribus. Es decir, entonces,
que de alguna manera en lo bíblico Dios permitió que hubieran linajes, ¿verdad? Que hubieran clanes familiares. Entonces, veamos, cuando nosotros lo vemos alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Las tribus alrededor del tabernáculo de Moisés, el que levantó por orden del Señor en el desierto, vemos que habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Hacía un total de 12 tribus, es decir, entre ellas cuidaban el tabernáculo, ¿verdad? Cuidaban la casa de Dios. Entonces ellos estaban organizados de alguna manera para protegerse de cualquier enemigo. Entonces, Génesis capítulo 25, versículo 16, dice la palabra del Señor: estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Es decir, que habían 12 tribus que venían de Israel, pero también habían 12 tribus que venían de Ismael, ¿verdad? Cuando vemos nosotros en este linaje, ¿verdad? En estas tribus, vemos 2 grupos de tribus. Entonces estaba la tribu que provenía de Abraham con Agar, y estaba la tribu, y estaba la tribu que provenía de Abraham con Sara. Entonces, el hijo de Abraham con Sara se llamaba Ismael, el hijo de Abraham con Sara se llamaba Isaac. Ellos, cada uno, formó 12 tribus. Usted se recuerda, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob, de él vienen las 12 tribus de Israel. De Ismael, de las 12 tribus de Ismael, se deriva o proviene el Islam. De Abraham, de Isaac, Jacob, de las tribus de Israel, proviene el judaísmo y el cristianismo. Entonces vemos acá que hay dos columnas, ¿verdad? Una columna de tribus que eran de donde proviene el pueblo de Dios, ¿verdad? Donde proviene el linaje bendito de las tribus de Israel. Ahora, del otro lado vienen los que son los enemigos. Es decir, si esto lo vemos en lo literal, también se da en lo espiritual. Quiere decir que hay tribus que Dios permitió como una bendición para toda la tierra, ¿verdad? Y hay tribus que también eran de bendición, pero ellos se volcaron y se volvieron enemigos del pueblo de Israel. Entonces, en este tiempo, uno de los enemigos para los jóvenes son las tribus modernas, y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, las tribus modernas, de alguna manera, son las que tuercen a nuestros jóvenes. Entonces, mi amado joven, déjame decirte que tú tienes que tener ese cuidado, porque lo que vamos a ver a continuación, de estas cosas te tienes que guardar, de estas juntas te tienes que guardar, entendiendo que la palabra del Señor dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, veamos, una tribu urbana. Verá, las tribus modernas son tribus urbanas, son grupos de jóvenes, ¿verdad? Que se juntan con un mismo fin, que les gustan, tienen los mismos gustos, las mismas cosas que les atraen, se enfocan en una cosa en específica, y esos se vuelven de alguna manera tribus. Entonces, según un diccionario secular, tribu urbana es un grupo de personas normalmente jóvenes que viven en ciudades y comparten aficiones o ideología, y lo muestran con signos externos que los unifican, como la ropa o el peinado. Es decir, una tribu moderna, ¿verdad? Cuando hay una tribu moderna, todos se miran iguales, ¿verdad? Hasta con el peinado. Si, por ejemplo, si el peinado se lo para uno, todos lo tienen parado, ¿verdad? Si todos se visten de negro, así como estoy yo, todos se visten de negro. Entonces ya uno identifica que de alguna manera pertenecen a un grupo o a una tribu moderna, a una tribu urbana, ¿verdad? Entonces, la primer tribu de la que quiero hablarles es de los emos. Los emos, la palabra emo viene de emoción o emotividad.
Entonces usted vea la foto ahí, cómo se ve un emo, ¿verdad? Usted puede ver que son jóvenes que tienen el pelo sobre los ojos, algunos sobre los dos ojos, a saber cómo verán, ¿verdad usted? Unos solo en un ojo, otros tienen el pelo así largo, la ropa me impresiona mucho que la ropa regularmente es oscura, ¿verdad? Oscura y una que otra imagen roja, rosada o blanca, pero ellos utilizan una ropa que los caracteriza por la forma en la que se encuentra su alma, ¿verdad? Ahora, los emos tienen un punto de vista pesimista sobre la vida. Les preocupa su apariencia y no creen en las religiones. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Este grupo se tapan los ojos, digamos, porque ellos aparentemente, según lo que ellos dicen, no quieren ver cómo es la vida en realidad. Usualmente utilizan el cabello liso que cubre una parte de la cara, piercings. Piercings son artefactos, ¿verdad? Son como adornos que se ponen en diferentes partes del cuerpo y que de alguna manera, cuando se los incrustan, son dolorosos, ¿verdad? Unos se los ponen en la lengua, otros se los ponen en la nariz, otros se los ponen en el labio, otros se los ponen en la mejilla, otros se los ponen en los oídos. Entonces, ellos se los ponen donde aparentemente les gusta, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿cómo es que surgen los emos? Entonces, lo que sucede es que el joven muchas veces va a buscar la aceptación, muchas veces ustedes van a buscar la aceptación en diferentes grupos o ámbitos. Ahora, pero en este caso particular, un joven toma la decisión de ya no querer la vida o de ya no vivir porque tal vez lo lastimaron. O sea, ¿de dónde surgen los emos? ¿De dónde surge ese sentimiento de querer pasar? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que una de las características de los emos es que les gusta mucho dormir? Pasan durmiendo. Porque como que no quisieran tener ya experiencias o relación con la gente. Son aislados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, muchos de los emos surgen por violencia intrafamiliar. Tal vez el papá y la mamá se pegaban mucho, tal vez había mucho maltrato ahí en la familia y entonces el joven decide aislarse. Y entonces se une a otros que están en la misma condición, que están heridos. Tal vez el que los hirió, tal vez comenzaron un amor, ¿verdad? Un amorío, comenzaron un noviazgo y comenzaron ahí a tener una relación, tal vez con alguien que querían mucho. Y entonces de repente esta persona los engaña y les lastima tanto en su corazón que entonces se aíslan, ¿verdad? Se juntan con señoritas, con jóvenes que están en la misma situación o en la misma condición de heridos. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque tal vez hay menosprecio, tal vez hay amargura, tal vez hay un resentimiento. Y fíjense que ellos no son violentos. La verdad es que los emos no son violentos. Ahora, lo que sí son violentos con ellos mismos. Se cortan las venas, se sajan la carne, ¿verdad? Como parte de ese rechazo familiar o de ese rechazo a la sociedad. Entonces, esto definitivamente no puede provenir de una doctrina del Señor. Esto viene de alguna doctrina de demonios, de espíritus inmundos. Algún espíritu inmundo de tristeza entró al corazón del joven que lo hizo aislarse de esta manera. Entonces, tenemos que ver con respecto a este tema, ¿qué dice la Biblia? Porque Dios no quiere que te aísle, mi amado joven, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios no quiere que te aísles. Imagínate un joven de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 años, que solo vive durmiendo, que se aísla, que no le gusta tener amistades. ¿Cuál es la razón?
¿Qué lastimó tu corazón? ¿Cuál es qué es lo que tienes para no actuar de una manera normal? ¿Qué es lo que te ha pasado? Entonces, delante del Señor tú puedes llegar, mi amado joven, tú puedes venir y decirle, Señor, yo tengo esto que me afecta. Entonces, si tú tienes tal vez la curiosidad, ya te llama la atención estas actitudes que tienen estos jóvenes, te ruego en el nombre de Jesús que busques a una autoridad eclesiástica y que te ministres, porque eso no proviene de Dios. Y al final salir de ese agujero espiritual en que caen los jóvenes es muy difícil. No digo que no puede salir, sí se puede salir. Y el único que se lo puede sacar a alguien es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ni aún los padres, conozco padres que luchan para que un joven deje esas actitudes y no se puede. Es casi imposible, les pegan, los privan y es casi imposible. Se encierran en los sanitarios y comienzan a hacerse cosas en su cuerpo, a lacerarse el cuerpo. Entonces esto no puede venir de un corazón sano. Algo pasó en tu corazón para que tengas esta actitud. Entonces, veamos lo que la Biblia nos dice. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fíjense que interesantemente, entre comillas, ¿verdad? No, perdón, entre paréntesis, en esta tarde me quedé solo con jóvenes acá. Los papás de ellos vinieron, no a dejarlos, ¿verdad? Ni que fuera guardería acá, la casa del Señor. Vinieron acá, los trajeron, pero me quedé solo con jóvenes. Y hoy es un tema de jóvenes. Mientras los papás están allá en la casa del Señor, encargándose de las cosas del Señor. Entonces, mientras ellos se encargan de las cosas del Señor, Dios se va a encargar de sus hijos. Ahora, volvamos al tema. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los presionen. En este momento le hablo a los papás. Papás, ten cuidado cómo tratas a tus hijos. Mamá, ten cuidado cómo instruyes a tus hijos. Ahora miren, esa palabra desaliente viene de una raíz griega que es atsumeo. Y esa palabra lo que significa es de un compuesto del griego uno como partícula negativa. Es decir, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen y caigan en algo negativo. Eso es lo que dice esta palabra, qué interesante, ¿verdad? Otra de las cosas que significa es estar sin espíritu. Es decir, un hijo se puede sentir sin espíritu, sin aliento de vida, sin querer vivir. Entonces, esta es una característica de un emo. ¿Qué más? Estar descorazonado. Es decir, ya no tener la noción del daño que se puede estar creando por esa actitud. Desalentado. También esta palabra significa desalentado, es decir, estar desanimado o sin ánimo. Estar sin ánimo. ¿Pero qué fue lo que lo provocó? Una presión, un golpe fuerte. Entonces, mi amado joven, yo pues te tengo que decir en el nombre de Jesús, cuando haya algo muy fuerte en tu vida, acércate a un ministro. Como sé que en este momento están los que yo pastoreo, por la gracia de Dios, les digo, jóvenes, a ustedes les digo en este momento, si en algún momento ustedes se han sentido desanimados, que ya no quieren nada con el Señor, que ya todos, tal vez hay una presión que te está obligando a sentirte desanimado, busca a tu pastor y habla con él y dile, pastor, esto y esto, yo necesito hablar. No lo hagas con cualquier persona. No lo hagas con cualquier persona. Tienes que buscar al Padre Espiritual, que es el que te cubre, es decir, a tu pastor. Habla con él. Y si eres jovencita, acércate a tu pastora, a la esposa del pastor.
¿verdad? Acércate a ella y mire, hermanita, fíjese que yo quiero hablar con usted, a mí me está pasando esta situación. Eh, acércate, acércate. ¿Por qué doy esta instrucción? Porque mira mi amada jovencita, también tienes que tener el cuidado de cuando abordes a la persona que te va a ministrar, de preferencia a las jovencitas, que las atienda la esposa del pastor. Y a los jovencitos que los atienda el pastor, ¿verdad? Ahí sí, como hemos sido enseñados nosotros, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿verdad? Para que no se vaya a dar alguna situación que después vaya a ser peor, ¿verdad? Que venga a resultar esto en un problema mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ministrate. Cuando estés desanimado, ministrate, abre tu corazón. Recuerda una cosa, que nosotros como ministros lo que vamos a hacer es agarrar la ministración y ya que la tenemos, la vamos a echar al torrente de Cedrón para que el Señor se la lleve y de ese pecado Dios ya no se acuerde, pero que tú tengas una vida plena como joven que eres. Ahora imagínense ustedes, un joven como viejito, solo durmiendo que quiera pasar. Un joven que están todos los jóvenes tal vez teniendo alguna actividad y ellos ahí todos desanimados, puro los hijos de los locos hagan, ¿ves usted? Solo ellos eran así, que todos jugando, y así todos desanimados. Y esos eran emos, por cierto, ¿ah? Vestían de negro y así con atuendos meros monstruosos, ¿verdad? Entonces, ten cuidado. Guarda tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mi estimado joven, mi amado joven, aquí, como le digo, a los que yo pastoreo, pues les puedo decir, mis amados jóvenes. Así es que cuando estén así, busquen ayuda en sus pastores, ¿verdad? Busquen ayuda en sus pastores, no en cualquier persona, ¿verdad? No es en cualquier persona, tiene que ser en el que lleva la estafeta, en el que lleva el cántaro, en el que tiene la vara. Amén. Ay, qué bonito. Quiere decir que para salir de esta situación, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es buscar ayuda ministerial, ¿verdad? Porque ¿por qué alguien también se puede alejar de las cosas del Señor? Puede ser que alguien te lastimó en una casa, ¿verdad? Tal vez si tú vienes de otra casa espiritual, tal vez alguien te dañó. Recuérdese usted que la pregunta que el Señor le hizo a Adán, ¿quién te enseñó? Yo en esta situación le cambiaría es, ¿quién te lastimó? ¿Quién te hizo el daño para que tú ahora no quieras acercarte a los mismos jóvenes de la iglesia? ¿Quién te enseñó? Entonces Dios quiere que tu corazón sea solamente de Él y para Él. Pero antes de ello, tiene que venir el bisturí espiritual y abrir tu corazón, mi estimado joven, y sacar todo lo que tenga que ser sacado. Hay que entender una cosa, los jóvenes regularmente son bien callados. ¿Te duele algo? No. ¿Quieres te duele? No. ¿Quieres? Sí. No especifican tanto. En cambio, cuando uno llega viejito, de todo se queja. ¡Ay! ¿Qué te duele? La rodilla. ¡Ay! La cintura. El joven no. Le puede estar doliendo algo, pero no dice. No te aísles. Mis queridos jóvenes, no se aíslen. ¿Verdad? No se aíslen. Hay que buscar ayuda. Porque la vida todavía será larga si el Señor no ha venido, ¿verdad? Esperamos que venga el Señor, pero mientras vienes, tú tienes que vivir tu vida como un joven. Tú tienes que vivir una vida como joven. Entonces no como viejito, no todo amargado. ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué nadie te puede hablar? Ay, que el Señor te ayude. Mira, y son trayectos que uno ha pasado. Algunos venimos de hogares desintegrados, algunos venimos de hogares disfuncionales y lamentablemente como jóvenes nosotros tuvimos que tomar posturas que nos dañaron. Entonces permite que el Señor obre en tu corazón.
si te han lastimado, si te han dañado, sea quien sea el que lo haya hecho, permite ser atendido por un ministro para que salga todo lo que tenga que salir de tu corazón. Sigamos. Número 2, los cholos, pandillas o maras o mareros, ¿verdad? Aquí le pongo una imagen. Se caracteriza por la ropa que se ponen, una ropa así muy grande, ¿verdad? De manera así muy exuberante, ¿verdad? Así ropas grandes, los tatuajes, la forma de ver, la forma de comportarse, su lenguaje, hasta el lenguaje cambia, ¿verdad? Entonces aquí usted puede ver hasta las gorras. Yo he conocido muchos jóvenes que están involucrados con pandillas, con maras, y ellos, su forma de vestir es diferente, su forma de hablar es diferente. Entonces veamos cómo son estos. Tal vez estas letras no se vayan a ver, pero yo le leo acá. Se caracteriza por las señas, ¿verdad? Con las manos, tatuajes, cómo se visten, sus camisas anchas, todo lo que ellos hacen. Definitivamente resulta ser diferente, incluso las marcas que ellos usan, los zapatos distintivos que ellos utilizan. Eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque aún ellos tienen reglas para allá dentro de la misma pandilla o de la misma mara. El amarse a uno mismo es una. Amar a quien le brinda cariño o amistad, nunca traicionar a un amigo, no temerle a nada ni a nadie, decirle Simón a la vida, tratar a las personas tal como los tratan, pensar y razonar antes de actuar, vengar a un familiar o un amigo, defender el barrio, demostrar superioridad y honor, darse a respetar, no avergonzarse de sus raíces y jamás matar solo en defensa propia. Esas son como reglas de ellos, aunque entre los exámenes de admisión algunas veces está quitarle la vida a una persona. Entonces, ¿sabe cómo es esto? Es un grupo de gente que hace sentir a una persona tal vez que no la querían, como hacerlo parte de la misma familia. Y lo hacen parte de la misma familia. Homie, ¿verdad? Como ellos se dicen entre ellos, el homie. Más que un amigo, ¿verdad? Se vuelven hermanos. Ya se vuelven capaz de muchas cosas. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice la palabra del Señor. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, ellos se reúnen en esos grupos, pero al final no están haciendo algo bueno. Y entonces comienzan a delinquir, comienzan a hacerle daño a la demás gente, pero lo ven como algo bueno, que los vincula más. Esto está tremendo. Esto está tremendo, hermanos amados. Cuídate. Mira, yo vengo de un país donde los jóvenes son acechados por este tipo de grupos. Los persiguen a las jovencitas. Llega una jovencita a vivir a un barrio popular y hay alguno de los miembros de estos grupos a las que les gusta esta jovencita y la van a pedir, y si se oponen los padres los matan, y si ella no quieren, a la fuerza se la llevan. Entonces procura no involucrarte en estas cosas, porque de eso es difícil salir. Y fíjate que las reglas que ellos tienen es que nadie sale de la pandilla. Solo hay dos formas de salir. Una es muerto y la otra es porque le entregaste tu vida a Cristo. Así es que si en este momento hay alguno que me esté escuchando,
¿verdad? Alguno que tal vez ahí buscando algo que ver nos encontró a nosotros. Y estás viendo esta prédica. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y te puede salvar. Y es la forma de que tú salgas de ahí. Me recuerdo que un personaje que era muy cercano a mí me contaba que ellos defendían a la familia hasta la muerte. Ellos defendían a la familia hasta la muerte y eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante lo que ellos hacen. Entonces hacen sentir a los jóvenes muy amados, pero lamentablemente lo que hacen es tejer como una tela de araña donde los jóvenes quedan presos. No te involucres en esas tribus urbanas. No te involucres en eso. Cristo te ama. En el nombre de Jesús. Veamos otra, los punks. Los punks. Tú puedes ver acá cómo son ellos. Son los que tienen sus peinados ahí meros extravagantes. Parecen coronavirus algunos, ¿verdad? Así con el pelo así, pura lichi dicen aquí. Pues es lo que les gusta, ¿verdad? Es una tribu también suburbana, una tribu moderna. Los punk se caracterizan por llevar estilos de cabellos estrambóficos, con cortes en puntas y con colores poco convencionales, amarillo, fosforescente, azul, morado o rosado. Las vestimentas de los punk consisten en mezclar elementos de cuero, metal, cadenas, piercing, estoperoles. Es un poco difícil, parece aquella palabra de churin churin funfly, ¿verdad? Paranguaripitirimícuaro, decía el Chapulín, ¿verdad? Algo así, estoperoles. Además, suelen delinearse los ojos, usar botas militares y tener tatuajes, ¿verdad? Eso es característica de ellos. Mira, ves, algunos jóvenes usan sus pulseritas acá de cuero. ¿De dónde surge esa moda? ¿Será que surgió de un hijo del Señor? No, surgen de estas tribus. A alguien le vieron una pulserita. Yo ya miro ahí a los jóvenes que están acá conmigo, ahí como que escondiéndose así, ¿verdad? Para que no les veamos sus cosas, pero no venimos para acusarlo, sino estamos enseñando acerca de que las tribus urbanas, que las tribus modernas, ¿verdad? De cómo se caracterizan, cómo se visten y su forma de actuar. La Biblia dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Desde el momento en el que tú te estás juntando con alguien, ¿verdad? Que anda mal, algo vas a adoptar de esa persona. Por eso hay que tener cuidado. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado de tus amigos. ¿Tienes amigos? No, pastor, yo no tengo amigos. ¿Y por qué no? Si la Biblia dice que el que quiera amigos, muéstrese amigo. Todos necesitamos amigos, todos. Todos necesitamos un amigo con el que platicar. Aunque sea que hablemos cosas que no son tan edificantes, ¿verdad? Pero miren, hasta Bob Esponja necesita a Patricio Estrella. Ya veo ahí, se necesita el uno del otro. Todos necesitamos un amigo. Busca amigos, pero que sean amigos que crean en el Señor, que sean hijos de Dios, para que ellos pues no provoquen una distorsión en tu vida bendita, ¿verdad, hijo del Señor? Sigamos. Los floggers. Los floggers, aquí los puede ver usted, son también un poco góticos estos, ¿verdad? Con sus formas de vestirse y de peinarse. Los floggers, también conocidos como los floggers o flowers, son una tribu reciente que debe su auge a la propagación de los medios electrónicos a nivel mundial, es decir, las redes. En las redes. ¿Qué es lo que ves en las redes? ¿Cuántos amigos tienes en el Facebook? ¿Cuántos amigos tienes en el Facebook? Bueno, que ahora hay varias redes, ¿verdad? Que se pueden utilizar, pero la que tú usas, ¿cuántos amigos tienes? ¿Y los conoces? ¿Y cómo son? ¿Son cristianos o no son cristianos? ¿Te bendicen o no te bendicen?
¿Te contaminan o no te contaminan? Ten cuidado. Dice, los aficionados a esta corriente tienen una afinidad por el glam rock y portan vestimenta informal, botines estilo covers, all-star, jeans ceñidos a las pantorrillas y franelas holgadas y de colores fuertes. Estos son muy parecidos a los que en mi tiempo se llamaban breaks dance, ¿verdad? Era un estilo de baile que era el break dance, y entonces salieron los breaks y ahí se vestían muy similares a estos, ¿verdad? La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Entre los 4 jóvenes hebreos, solo Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero cuando pidió comer legumbres, también los demás jóvenes, los otros 3 también comieron legumbres, y cuando llegaron a ver, ellos estaban de un color. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Ahora, mira qué tremendo esto. Si tú propones en tu corazón no contaminarse, Dios va a hacer que hayas el favor delante de los hombres y delante del rey para que tú no te contamines. Me voy rápido. Quinta tribu, ¿verdad? Los skaters, los escatos o los skaters. Estos usted los ha de conocer, en todas las ciudades hay, siempre andan con su patineta, con su corte de pelo, la gorra hacia atrás, son icónicos ellos, ¿verdad? Esta tribu urbana es una híbrida entre los skaters aficionados a la práctica del skateboarding y aquellos a quienes les gusta la música ska. También es conocido por hacer grafitis. En todos lados hacen grafitis. Esos son estos, ¿verdad? Y otras manifestaciones de arte callejero. Se visten con jeans cortos, camisetas anchas, zapatos amplios y de suela grande, y gorras y pañuelos en la cabeza. Así se visten estos personajes que son tan llamativos, ¿verdad? La Biblia dice: no impongan manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Guárdate libre de pecado. No te contamines con este tipo de juntas, porque no te edifican. Veamos otra. Me voy a ir rápido porque tenemos algunos inconvenientes acá con la energía. Los rockeros. Los rockeros, esta es la sexta. Usted los puede ver también, su forma de vestirse. Regularmente se visten completamente de negro, con camisas o camisetas alusivas a diferentes grupos de rock pesado. Sus atuendos en la cabeza, en los dedos, en las muñecas, chalecos de cuero, y todo esto los identifica a ellos. El origen de los rockeros viene directamente de los Teddy Boys ingleses que había en los años 50. La mayoría de estos Teddy Boys, adolescentes de los 50, se fueron a cumplir con su servicio militar a la vuelta. Ya un poco más mayorcitos, cambiaron su estética de levita y zapatos de suela de crepé por pantalones y cazadora de cuero, imitando la estética utilizado por Marlon Brando en la película El Salvaje, la cual es una película de culto entre los rockeros. La estética cambió, pero su pasión por el rock and roll perduró. El atuendo característico de ellos es el tupé y las patillas, cazadoras cortas y tejanos con grandes hebillas de metal e insignias dibujadas manualmente en la espalda, botas camperas con punteras muy extremados, mujeres con cabello teñido, vestidos con cancanes, y vaqueros con dobladillo o faldas de tubo. Entonces, así es como se visten ellos. ¿Qué dice la Biblia? Examinando qué es lo que agrada al Señor y lo que no, ¿verdad? No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, ¿verdad? Examinando qué es lo que agrada al Señor
y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino que más bien desenmascarémoslas. Es decir, mi querido joven, te ruego en el amor del Señor que no te contamines con las juntas, ¿verdad? Que busques hermanos que te puedan bendecir en la congregación donde tú vas. Quiero, por favor, orar para sellar esta palabra, y si hay algún joven, ¿verdad?, que sea contaminado con estas tribus, por favor, acércate a tu pastor, acércate al ministro que te cubre, o a uno que te pueda bendecir y que tú puedas ser libre de todas estas ataduras. Así es que vamos a orar para poner en las manos del Señor esta palabra y que la gracia de nuestro Rey se glorifique en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti agradeciendo tu bondad, tu gracia, tu favor, tus misericordias, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que perdones toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad en los jóvenes, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los libertes, Señor, que ahí donde ellos han sido presos, Padre, venga una libertad de espíritu, de alma y de cuerpo, Señor. Por favor, Padre, liberta a nuestros jóvenes. No permita, Señor, que se contaminen, Señor, con los manjares de Babilonia, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, obra en nuestros jóvenes, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Haz tu obra preciosa, Señor. Sácalos, Señor, de ahí donde estén, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por aquellos que son siervos, que son hijos, Señor, tuyos, que ahí donde estén, Señor, tú los rescates, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y yo vengo atando a todos los jóvenes, Señor, que pertenecen a la iglesia que pastoreamos, Padre. Los ato al altar de Cristo, Señor. Los pongo en tus manos y declaro, Señor, libertad sobre ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te ruego que tú bendigas a todos los jóvenes, Señor, que son príncipes, Señor, en la casa del Rey, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi amado hermano. Recibe un fuerte abrazo y un ósculo santo a la distancia.